Buenas, ¿cómo están? Un saludo. Bueno, este video que voy a hacer en este momento es un video teniendo en cuenta que hubieron algunos temas del libro, No seas una mujer controladora, que no se pudieron grabar. Y sé que es la continuidad de los capítulos que llevamos en el libro. Entonces vamos a estar viendo en este video, voy a hacer el resumen de dos reuniones que tuvimos el viernes en la mañana, o sea, de dos viernes, y voy a estar realizando el video acerca de esos dos temas que se tocaron esos dos viernes, para las que entonces ya se vean este video puedan continuar con los temas que siguen. Entonces este es el video a continuación. Vamos a estar hablando de la vida de Rebeca y vamos también a estar haciendo el video de Lea, ¿cierto? Entonces voy a compartir por aquí pantalla para que podamos ver el tema. Es como un resumen, ¿cierto?, de lo que ya hemos visto. Aquí es. Para esto, quiero que iniciemos leyendo en Génesis, capítulo 27, donde nos un poquito el contexto y el panorama de esta historia y que el Señor nos ayude en este video para que quede lo más y que pueda ser lo más entendible posible por el momento en que lo vea. Entonces, Génesis capítulo 27, versículo 1, vamos a estar leyendo esos pasajes de capítulo y vamos a estar entrando en la historia acerca de Rebeca. Vamos a estar viendo entonces el tema del que está en la página 114, 4 maneras de arrepentirse del deseo de controlar. Vamos a ver cómo el Señor nos llevará aquí. Entonces, versículo 1 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a quien, a su hijo Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Entonces, el versículo 1 nos está hablando un panorama, cómo estaba la situación. Entonces, Isaac dice que ya estaba anciano, estaba en su tercera edad, ya era un hombre de años, y ya él se veía como un hombre, como decimos comúnmente, un hombre viejo, y dice que por causa de su vejez ya se habían oscurecido sus ojos. Aparte de que ya estaba ancianito, él estaba posiblemente ciego, ya no veía, o ya no veía con claridad, ¿cierto? Había perdido su vista. Dice que él envejeció y sus ojos se oscurecieron. Entonces él llamó a su hijo mayor, el hijo que más amaba, su favorito, que era Esaú, y le dijo en el versículo 2: he aquí que ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Así que al verse él en esta condición de vejez y casi ciego, él dice: yo no sé el día de mi partida. Yo no sé cuándo me pueda ir y yo creo que ya esta partida está cerca. Entonces quiero dejar esto solucionado desde ahora. Y llama a su hijo. En su mente ya él había determinado que su hijo que iba a llevar la bendición, que su hijo iba a ser el heredero de todos sus bienes. Entonces, ¿el qué hace? Llama a Esaú y le dice: Esaú, ve, tráeme de tu casa. Recuerden que Esaú era cazador y por lo visto a su padre le encanta, dice en otro texto, que a él le encantaba la casa de su hijo y amaba a este hijo, y le dice: ve por la casa, tráela, prepárame un guisado como a mí me gusta. Y eso es muy bueno verlo, porque se nota que este hijo sabía el gusto del papá y el papá sabía de qué manera le gustaba este guisado y le dice: bueno, házmelo como a mí me gusta, tráemelo porque te voy a bendecir. Pero algo sucede en la historia, en el versículo, en el versículo 5. Algo cambia en la historia. Aquí hay todo un plan que este papá e hijo ya han programado, pero al cambiar la historia, y quiero que vayamos allí al versículo 5, y dice: y Rebeca, la esposa de Isaac, ¿qué estaba haciendo Rebeca? Ella estaba oyendo cuando hablaba Isaac a su hijo. Ahora,
sepa bien que en la conversación no dice que Isaac mandó a llamar a Rebeca. Llama a tu mamá para que... No. Esta era una conversación privada entre papá y hijo. Ellos no la llamaron, ellos no la hicieron parte de la conversación. Esto fue una conversación privada, pero dice la Biblia que Rebeca estaba como oyendo la conversación. Estaba oyendo a Jacob, perdón, discúlpame, estaba oyendo hablar a Isaac y a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Dale por ahí. Pero entonces, ¿qué hace Rebeca? ¿Qué es lo primero que se le ocurre a Rebeca cuando escucha la conversación? ¿Qué es lo primero que sale a hacer? Sale a contar lo que había oído. No solamente ya está mal que haya estado escuchando a escondidas detrás de la puerta, sino que su primer impulso es ir a contar lo que oyó y busca apoyo para actuar en contra de la decisión de su esposo. Era claro que Rebeca no estaba de acuerdo con su esposo en que le diera la bendición a Esaú. Ella quería y ya sabía también por lo que Dios le había dicho en una promesa que esa bendición era para Jacob. Ella no estaba de acuerdo, entonces lo primero que dice, ¿qué hago? Porque mi esposo va a bendecir a Esaú. ¿Y Jacob qué? No tengo que hacer algo. Y ese tengo que hacer algo es lo que la lleva a ella a buscar apoyo y a ir en busca de su hijo. Ahora miren lo que ella hace. Versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga antes de que yo muera. Ahora, pues hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ahora ella tiene un plan. Ella tiene un plan e involucra a su hijo. Hijo mío, está pasando esto. Yo acabé de escuchar a tu padre planear esto para Esaú. Ven, hagamos esto. Y ella lo invita a participar del plan. Un plan que ella ya tiene preparado. Entonces, mis hermanas, para este punto, la primera manera de ver es que no está bien estar escuchando detrás de las paredes. La palabra de Dios nos dice aquí en Proverbios, que estoy mostrándoles, Proverbios capítulo 16, versículo 28 dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Entonces, para Dios, ¿cómo ve Dios el chisme y cómo ve Dios el que provoca peleas? Como una persona perversa. Su palabra dice que es perverso el que provoca contiendas. Es perverso el chismoso, porque dice que el chisme divide y daña las mejores relaciones. Si hay algo que puede dividir una amistad es el chisme. Entonces, mis hermanas, en este primer punto, si hay algo en el que debemos de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, es de estar oyendo detrás de las paredes. A veces tenemos esa tendencia de estar pendiente que están hablando. De todo nos queremos enterar y nos molestamos si nada nos cuentan, si no nos tienen en cuenta y porque yo no sabía eso, porque no me habían contado. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar porque todo queremos estar enterada de la vida de todo el mundo? Y peor, porque lo que hace el chisme en el corazón no solamente es querer saberlo todo y estar enterada de todo, sino ir a contarlo. Miren lo que ella hizo. Ella primero escuchó la conversación y fue derechito a Jacob. Jacob, vea, está pasando esto, tenemos que hacer algo. ¿Cómo? Quiero que hagamos esta pregunta y que nos preguntemos, ¿cómo crees?
que se sintió Jacob a escuchar a su mamá hablando de su papá y de lo que estaba pensando hacer con su hijo, hermano mayor. ¿Cómo se pudo haber sentido? ¿Será que esto edificó el corazón de Jacob? ¿O será que esto pudo haber hecho que Jacob se sintiera más bien despreciado? ¿Qué efecto pudo haber tenido las palabras de ella en el corazón de su hijo Jacob? Perdón. Mis hermanas, debemos de arrepentirnos. Dios nos llama al arrepentimiento. Arrepintámonos y dejemos de hacer comentarios. ¿Cómo podemos mostrar ese arrepentimiento? Dejemos de hacer comentarios que dividan a las personas. La mujer sabia fomenta el fortalecer las relaciones, no en dividir las relaciones. Nosotras como mujeres del Señor debemos de procurar que las relaciones familiares se unan, se fomenten, se fortalezcan, no dividirlas. Ahora, tercer punto, perdón. Es que estos días he estado un poquitico así como con muchas necesitas y me tendrán un poquitico de paciencia. Ahora vamos a ver lo que acontece en el versículo 8 al 10. Mire lo que dice. Aquí inicia el plan. Ahora pues, hijo mío, ¿qué es lo que ella le dice? Obedece a mi voz en lo que te voy a mandar. Ve ahora al ganado. Tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas, o sea, carne, el guisado para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Aquí está el plan. Ya está listo. Entonces ella arma un plan e involucra a su hijo en este plan. Y le dice a su hijo que tienen que engañar al papá. Mire hasta dónde podemos nosotras llegar. Ella anima a su hijo a mentirle al papá, a engañar a su propio padre. Y no solamente se trataba de mentirle y engañarle, sino de aprovecharse de estas discapacidades que tenía su esposo. Ella se aprovechó de la discapacidad de su esposo, que estaba anciano, y se aprovechó de que ya no veía. E involucra a su propio hijo en su plan y anima a su propio hijo a mentirle a su esposo, a mentirle al papá. Mis hermanas, debemos de arrepentirnos. ¿Cómo puedo yo arrepentirme? Puedo empezar hablando con toda verdad a tu esposo. Si ella no estaba de acuerdo en la decisión que su esposo estaba tomando, como muchas veces nosotras no estamos de acuerdo en ciertas decisiones que nuestros esposos toman, ¿cuál era el camino a seguir? Si tu esposo va a tomar una decisión y tú no estás de acuerdo, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Engañarlo? ¿Hacer un plan? ¿Involucrar a tus hijos en el plan? ¿O más bien ir y hablar con la verdad a tu esposo? Y tú puedes decir, ay, pero es que igual él va a tomar la decisión. Así la tome. Nuestra responsabilidad es hablarle a nuestros esposos con la verdad. La palabra de Dios dice en Proverbios 15, quiero que veamos el siguiente punto, el cuarto punto de esta historia. Y vamos ahora a leer cómo se desarrolló del versículo 11 al 13. Dice, y Jacob le dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es un hombre velloso y lampiño. Quiere decir, no era velludo, ¿cierto? Dice, no, perdón.
Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo soy lampiño. Entonces había una gran diferencia entre los hermanos. ¿Cómo lo vamos a poder engañar? Mi hermano es y yo soy, vea, peladito. ¿Cómo lo vamos a engañar? Mamá, mi papá se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que lo estamos engañando. Miren lo que dice él. Quizás me palpará mi padre. Me tocará, me palpará. Dice. Dice, y me tendrá por qué, por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. O sea, no te preocupes por eso, hijo. Usted eso déjemelo a mí. Si algo llega a pasar, yo asumo la culpa, yo asumo la responsabilidad. Que la maldición que tu papá te vaya a dar a ti, que caiga sobre mí. Me pregunto cuántas veces hacemos ese tipo de cosas en nuestros hogares. Ay, no importa. Si su papá llega a decir algo, pues ya usted dice que fui yo, o ya yo miro a ver y ya yo pongo la cara y yo asumo la responsabilidad, usted tranquilo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vayamos allí. A Proverbios 14, mis hermanas. Busquemos Proverbios 14 y veamos lo que dice la palabra del Señor aquí en Proverbios 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nosotras nos armamos unos planes que para nuestra mente parecen lo adecuado, lo correcto, lo derecho, pero que nos lleva por camino de muerte. Tomen sus materiales ahí, sus libros, y váyanse a la página 119. 119. Y mire lo que dice. Mire lo que dice. Una mujer controladora rara vez calcula el costo. No prevé que sus hijos puedan llegar a odiarse. No los imagina alejados y sin la visita de los nietos. Nunca imagina la soledad, la angustia o la desunión matrimonial. En su esfuerzo por tener el control, no considera el daño colateral y la posibilidad de un final no muy feliz. Al ella decirle a su hijo, no te preocupes. Yo asumo la responsabilidad, la maldición. Si te llega a maldecir, que esa maldición caiga sobre mí. Y mis hermanas, es verdad, no calculamos el costo y las consecuencias de nuestras decisiones, ni de nuestras acciones. Pero la Biblia nos dice en Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias por no calcular el costo. Con sembrar en nuestros hogares contienda. Cuando hablamos con un hijo y después con el otro hijo, y con este hablo mal del otro, y con mis hijos hablo mal de mi esposo, con mi esposo hablo mal de mis hijos, mis hermanas, estamos dañando, destruyendo el hogar, la familia. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus propias manos la derriba. Ella no necesita que nadie se la venga a derribar, ella misma la derriba, porque ella está sembrando en su propio hogar discordia, chisme, murmuración, desunión, los favoritismos. Mis hermanas, desunen las familias. El chisme en el hogar destruye las familias. ¿Cómo se pudieron haber sentido? ¿Cómo se pudo haber sentido Jacob? Vea, póngase un poquito a pensar cuando Rebeca le dijo eso a Jacob. ¿Cómo se sintió Jacob? Ah, claro, ahí está pintado mi papá. Claro, como su favorito es Esaú, ¿cierto? Como yo sí no soy nada, como a mí sí no me tiene en cuenta, vea, ni siquiera nos llamó para la reunión, ni siquiera nos tuvo en cuenta. Ah, pero eso sí, vea, aquel como es el mayor, ese sí, ese sí.
y empiezan las rivalidades, las comparaciones. Es que nosotros no medimos las consecuencias de las cosas que hacemos. Debemos de arrepentirnos de este tipo de conducta. Consideremos hacia dónde conduce el camino de una mujer controladora. Aquí ella ya se le tiró el corazón a este hijo. Ahora veamos lo que sigue. Veamos para que vayamos terminando ya este texto. Volvamos otra vez a Génesis 27. Y veamos los versículos que siguen, ¿cierto? Del 14, dice. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Él fue y los tomó y los trajo a su madre. ¿Y su madre qué hizo? El guisado, como a su padre le gustaba. Ya encontramos 3 veces esa frase, como a su padre le gustaba, como a su padre le gustaba. Ella sabía bien cómo eran los gustos de su esposo, cómo era el guisado que a su esposo más apetecía. Y lo usó para engañarlo. Lo usó para engañarlo y para aprovecharse de su vejez. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve una esposa que se aprovecha de las limitaciones de un esposo? Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú. Oiga pues, Rebeca, la esposa, la mamá de la familia, ella misma fue hasta la tienda de Esaú, sacó los vestidos de su otro hijo que tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo menor, con los vestidos del hermano. Ella lo vistió. Aquí dice la Biblia. Ella fue por los vestidos, los trajo y vistió a su hijo. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. ¿Cómo le parece a usted esto? Ahora, quiero que saltemos de una vez al versículo. Yo quiero que, porque como el versículo es tan largo, yo no me quiero quedar ahí, pero quiero que vayamos avanzando en esto. Dice el versículo 19. Y Jacob dijo a su padre, ¿qué dijo Jacob? ¿Qué le dijo al papá? Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate a comer de mi casa para que me bendigas. Fue disfrazado de su hermano y le mintió a su papá. Y dice Isaac, ¿cómo es que la hallaste tan pronto? O sea, ¿cómo es que fuiste tan rápido a cazar y hallaste el animal tan pronto? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Oiga, metió a Dios. Ellos estaban haciendo todo esto y metió a Dios. Ah, es que el Señor proveyó rápidamente y por eso consiguió los animales rápidos. Mis hermanos, ¿hasta dónde podemos llegar, cierto? Entonces en el 21 dice, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé. Quiero tocarte y te palparé. Por, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué hizo el papá? Y le bendijo. Y le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Todavía Jacob está preguntando, todavía Isaac está preguntando con la duda, ¿tú sí eres mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, sí, yo soy. Y dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Entonces Jacob se la acercó. ¿Y sabe qué hizo Isaac para comprobar si ese era su hijo Esaú o no? ¿Qué dice? Y Jacob se le acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío.
Y Jacob se acercó y le besó y olió. Me encantan esos textos. Y su papá quiso como cerciorarse, aparte de haberlo tocado, como cerciorarse si ese sí era su hijo Esaú o no. Y olió Isaac el olor de los vestidos de lo hijo, de, el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, y ahí entonces el papá le da la bendición a su hijo, porque claro, olía a los vestidos de Esaú y dijo, ah, no, sí, sí es Esaú, y lo bendijo. Mis hermanas, ¿hasta dónde podemos nosotros llegar? ¿Hasta dónde? Quiero que veamos los versículos ahí mismo, del versículo 41 y 40 al 45, para que veamos lo que toda esta trama ocasionó. Dice aquí, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué trajo? Un rompimiento de relación entre hermanos. A tal punto llegó Esaú a odiar a Jacob, que dijo, está bien, pero un día mi padre va a faltar. Un día mi padre va a morir y ese día voy a matar a mi hermano por lo que me hizo. Ya Esaú estaba planeando en su corazón un homicidio de matar a su propio hermano. Dígame usted la inmensidad de esto. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, vuelve la mamá otra vez, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Quiero recalcar solo un pedacito de un versículo, el versículo 45. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y quiero hacer esta pregunta para ti, para mí. ¿Lo que le has hecho o lo que le hemos hecho? Qué bonito no hacer las cosas y luego salir, ah, lo se le hizo a su hermano. Pero ¿acaso idea de quién fue? ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién la planeó? ¿Quién fue por los vestidos? ¿Quién vistió al hermano? ¿Quién llevó a cabo el plan? ¿Quién le dio la idea de mentirle al papá, de burlarse de su propio padre, de que se burlaran de su propio esposo? ¿Quién fue? Fue de Rebeca la idea. Ella llevó a cabo el plan y luego le encuentra diciendo aquí al hijo, para que tu hermano se olvide de lo que le has hecho. No, mis hermanas, lo que le hemos hecho. Porque nosotras no estamos llamadas a evadir nuestra responsabilidad. Dios nos llama a ser sinceras, a hablar verdad los unos a los otros. Y si nosotras hemos actuado de una manera no íntegra, debemos de llevar eso al Señor. Quiero seguir compartiendo por aquí el siguiente tema. ¿Qué hacemos? Listo. Aquí ha culminado el tema de Rebeca.
de ese tema que se hizo de manera presencial virtual, pero que no quedó grabado. Entonces aquí está ese resumen. Y ahora vamos a ver, a ingresar al capítulo. Permítanme, les busco aquí en el material. En el de Lea, que está en la página 126. Una novia invisible. Ese es el que vamos a ver ahora. Ahora vamos a hacer la introducción del tema de Lea, que es el siguiente personaje. Para ello, quiero que vayan ahí mismo en el Génesis donde estábamos, unos capítulos más adelante, en el capítulo 29. Vamos a estar escudriñando un poquitico aquí, listo. Y vamos a estar leyendo del 1 al 30, pero como siempre es un poquitico más largo, yo creo que podríamos ir resumiendo un poquitico la situación, como para que de pronto nos entendamos un poquitico y no nos demoremos tanto, que quiero hacer este video lo más corto posible que el Señor me permita. Tuvo que salir de su casa a escondida, irse huyendo de la ira de su hermano. Y se fue hasta una tierra donde Rebeca le dijo, vete donde mi familia, escóndete donde mi familia, donde mi hermano Labán, y quédate allí unos días hasta que la ira de tu hermano se aplaque. Jacob empaca sus cosas y se va huyendo, ¿cierto? Y llega a este lugar donde reside el tío, que se llama Labán, y este tío tiene unas hijas, ¿cierto? Tiene unas hijas, y ahí se encuentran. Entonces Jacob empezó a vivir con Labán, y viviendo con Labán, conoce a las dos hijas de Labán, a Raquel y a Lea. ¿Listo? Pero como el personaje que vamos a hablar es de Lea, entonces quiero que veamos un poquito de lo que hay aquí en la palabra del Señor. Resulta que en el versículo dice, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, dice, y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y le dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de que Jacob, hijo de su hermana, cierto, Rebeca, dice, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él, o sea, Jacob, contó a Labán todas las cosas. Entonces Jacob le contó todo lo que había pasado con su hermano Esaú, cómo había tenido que salir huyendo, todo lo que había acontecido. Bueno, entonces Labán en el versículo 14 le dice, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, o sea, eres miembro de mi familia, realmente eres el hijo de mi hermana. Y estuvo con él ¿cuánto tiempo? Un mes, un mes. Aquí dice, estuvo durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, parte de mi familia, un familiar, ¿me servirás de balde? O sea, ¿me vas a servir gratis? ¿Vas a trabajar para mí gratis? Dime cuál es tu salario. Dame un salario para yo pagarte. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Y qué pasa en el 18? Oiga, pues, llevaba un mes viviendo en casa de Labán, un mes. Y miren lo que pasa en el 18. Y Jacob amó a Raquel. O sea, esos amores que se dan en días, amor a primera vista, que podemos decir. Y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Wow, un mes llevaba y él ya se quería casar. Él estaba enamorado. Y le dice, mi amor, estoy haciendo un videíto, qué pena. Entonces quiere casarse, en este caso, con Raquel, y le propone casamiento. Y Labán respondió, aquí viene el papá que responde, mejor es que te la dé a ti, mejor es que se case contigo siendo un familiar y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Ahora, ¿usted cree que Jacob fue
claro en la negociación con Labán, o esa negociación como que yo voy a trabajar para ti para que me des una de tus hijas. No, Jacob fue muy claro. Él le dijo, yo trabajaré para ti por tu hija Raquel, la menor. La negociación fue clara. Labán sabía cuál era la hija que Jacob quería. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Recuerden, mis hermanas, que en esta época Jacob debía de pagar una dote. Y esta dote era que él tenía que hacer un pago a la familia. No era que él la compraba, no, era un pago en honor a esa novia que le daban. Y mi hermana, quiero que entremos aquí porque quiero que entremos en el contexto de la familia de Lea. Porque para poder ver el personaje de Lea, que vamos a arrancar ahora, es importante ver cómo se crió Lea. ¿Qué es lo que debe de pasar dentro de una familia? La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13:4 que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, ¿cierto? Entonces, el verdadero amor en un núcleo familiar enseña a los hijos que ellos son imagen de Dios y que tienen propósito. Una de las cosas que pasa hoy en día en los niños, mis hermanas, es que los hijos eh, crecen en los hogares y no saben para qué vienen al mundo, no saben quiénes son, no tienen identidad. Entonces, cuando vienen en un hogar donde no hay amor, donde no te dan el valor que tú tienes, donde no te muestran quién eres, porque Dios te creó, que te hizo con propósito, que es que tú eres imagen y semejanza de Dios, las personas empiezan a preguntarse, ¿yo para qué? ¿Para qué vine al mundo? Y es más fácil creerse la mentira de que uno no vale nada. O sea, sin propósito. Por eso criar a los hijos en amor. Cuando ellos ven ese amor en el hogar, ellos dicen, yo fui criado y yo vi el amor de mis padres me amaron, yo crié como un hijo amado entre mis padres y yo tengo propósito, yo tengo valor. Porque es que el amor es apreciar a ese otro. Pero creo que Lea estaba carente de eso. Y vamos a ver, ¿en qué núcleo familiar se crió Lea? Versículo de ahí del 29, ¿cierto que sí? Estábamos leyendo ahorita del 10 al 14, que ya lo leímos, ¿cierto? Ya lo leímos. Quiero que vayamos a Génesis 24, vayamos a unos capítulos antes, ¿cierto? Eh, en unos capítulos antecitos, perdónenme, por aquí voy a bajar esto es. Capítulo Génesis 24, 24, versículo 22. Ojalá no me van a embolatar aquí, ¿ok? Y dice en el 22, cuando los camellos acabaron de beber y le dio de beber un pendiente de oro que pasaba, dice que este hombre le dio. Esto fue cuando Rebeca fue y se encontró, eh, cuando vinieron a buscarla, cuando vino Isaac a buscarla y a tomarla como esposa. Dice que a ella le dio, el siervo que fue por parte de Abraham a buscarla, le dio que le dio un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Pero también nos dice el versículo 29 la reacción de Labán cuando vio. Mira lo que dice el 29, dice, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió fuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo, ven, bendito de Jehová, porque estás afuera, he preparado la casa y el lugar para los camellos.
¿Qué fue lo primero que Labán puso su mirada cuando vio a la hermana? Los pendientes, el oro que este siervo le había dado. Miren, mis hermanos, yo sé que esa no es suficiente prueba para hablar de que Labán era un hombre interesado, pero por eso, como no es suficiente evidencia, quiero que vayamos a otro texto bíblico, y es al Génesis 31. Y ahí en Génesis 31 nosotros vamos a ver la opinión que tenía Lea y Rebeca de su papá. Génesis 31, versículos 14 y 15. Y respondieron Raquel y Lea y dijeron, ¿tenemos acaso parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? ¿Y qué dijeron ellas? Pues nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Miren lo que estas mujeres dicen. Mi papá, nuestro papá, nos vendió. Y no solamente nos vendió, sino que se ha comido, o sea, se ha malgastado toda la dote que le pagaron por nosotras. Mis hermanas, ¿cómo se cría una mujer? Imagínense en este ámbito, en esta época, los hijos varones tenían de alguna manera un mayor valor, porque es que los hijos varones representaban en el clan familiar mano de obra, seguridad en caso de un problema, más trabajo, que creciera más el clan. Entonces, claro, los hijos varones de alguna manera traían como un mayor beneficio a la familia, beneficio económico a la familia. Pero ¿qué beneficio podía traer la mujer a la familia? La dote era el beneficio económico. Y creo que para este papá, para Labán, sus hijas no eran muy apreciadas, que digamos. Y vamos a ver por qué, porque no quiero que se quede en el aire como tú, ¿por qué estás diciendo eso de Labán? Porque es que mis hermanas, en lo que vamos a leer ahora, se va a evidenciar el corazón de este papá. Y eso nos va a ayudar el contexto de lo que era para estas hijas. Miren, miren esto. El trato hacia Lea, el trato que el papá le dio hacia Lea. ¿Se acuerda que había dicho anteriormente que los términos eran claros? Cuando Jacob pidió a Raquel, fue claro y le dijo, porque aquí lo tenemos, mi hermana. Aquí está, en el capítulo 29, en el versículo 18, dice la palabra, perdón, en el versículo, déjenme buscarlo aquí para no equivocarme, 18, sí. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años para tu menor. Jacob fue claro con la negociación. Pero miren lo que pasa en el versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán, ¿cierto? Dame a mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Ya pasaron los 7 años, ya te pagué la dote. Dame ahora a mi esposa, ya es tiempo. El papá, Labán, en el versículo 22, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar. ¿E hizo qué? Un banquete. Oiga, este hombre hizo una mega fiesta, invitó a todos los varones del lugar, el sitio del lugar donde vivían y los invitó a una boda, ¿cierto? Y hizo comida, fiesta, y bueno, ¿cierto? Una boda. Este papá, oye, cualquiera que ve esto dice, ay no, qué dicha, qué papá tan especial, qué papá tan lindo, ay, tan preocupado de hacerle una fiesta para la boda de su hija. Eso es muy bien visto, ¿no? Pero cuando tú continúas leyendo el texto bíblico, tú te quedas frío. Vamos a leer ahora, ¿cierto? Hasta el 24 dice, versículo 23. Mil disculpas, chicas. Y sucedió que a la noche, o sea, cuando ya pasó la fiesta, en la noche, a oscuras, ¿qué hizo Labán? Tomó a Lea su hija y se la trajo. Y él se llegó a ella.
él mismo, él no la mandó con nadie, él mismo fue por Lea. Póngase usted el plan. Pongámonos mientras se ejecutaba la fiesta en el día, ¿cuál fue el plan que estaba armando Labán? De ir y decirle a su hija mayor, a Lea, armar un plan para engañar a Jacob y decirle, tú tienes que participar de este plan. Necesito que te vistas de novia, que te maquilles como novia y que te hagas pasar por tu hermana. Y que Jacob crea que está con Raquel. Lea tenía que engañarlo la noche de bodas. ¿Y sabe por qué Ezequiel tramó todo esto? Porque no fue que Lea lo planeó y Labán no, Labán fue por su hija ya vestida de novia y él mismo la trajo hasta la puerta de la habitación de Jacob. Pónganse a pensar un poquito, chiqui, quiero llevarlas a esto, es ponernos un poquitico en el pellejo de Lea. Se está preparando la boda para tu hermana, porque ella sabía que Jacob estaba enamorado de la hermana. Y que Jacob había trabajado 7 años pagando la dote por la hermana, no por ella. Y que papá le diga, ¿sabes qué, Lea? Tengo un plan y necesito que tú me ayudes en esto. Y no puedes decir nada. Ahora toma este vestido de novia, póntelo y necesito que vayas en la noche y duermas con Jacob. Y cuando llegó la noche, su propio papá la tomó del brazo. Mire, mis hermanas, a mí me impacta esto porque yo creo que si hay un día especial que haya sobre el planeta o que para las mujeres tenga como mucho significado, es el día de la boda, ¿no? Es el día donde tú sueñas tu día, lo que algunas mujeres dicen, el día más feliz de mi vida. No, eso fue un día especial. Y el papá que toma del gancho a la novia y la lleva hacia el altar a entregarle al novio, eso es espectacular. Pero esa no es la historia de Lea. Lea tuvo que ponerse un vestido de novia a escondidas, organizar el plan del papá a escondidas, participar del plan donde el papá la estaba involucrando a escondidas y saber que por la noche tenía que ir a dormir con un hombre que no la quería y que no estaba pagando una dote por ella, a escondidas. ¿Sabe por qué? Por mandato de su padre. Y que su padre la tomara del brazo y la llevara él mismo de noche a oscuras a la habitación de Jacob. Mi hermana habla mucho de la manipulación y de lo que este hombre buscaba a Labán. Y porque cuando uno continúa leyendo la historia y ve en los siguientes capítulos lo interesado, lo avariento y lo que le gustaba el dinero a Labán, con razón hizo todo esto. ¿Usted cree que Labán era un hombre de palabra? La Biblia nos va a mostrar que no. Jacob había hecho un trato con él y el trato era claro, pero él no estaba respetando el trato que había hecho con Jacob. Él lo estaba engañando. Y más adelante la historia nos dice que le cambió a Jacob el sueldo 10 veces. Eso nos deja ver un poquito el panorama de que Labán era un hombre que no tenía palabra, no tenía escrúpulos, ni siquiera en vender a sus propias hijas. ¿Cómo cree que se siente una hija que su papá comercialice con ella? ¿Ustedes creen que él le estaba dando valor a Lea, tratándola como una novia especial de gran valor y estima? No, era una transacción engañosa. ¿Cómo se pudo haber sentido esta muchacha? Quizás utilizada por su papá y ahora tener que hacerlo porque ¿qué iba a hacer? Cualquiera pudo haber dicho, pero ¿por qué no se resistió? Hermana, no en esta época. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire mis hermanas, lo más triste de Lea fue levantarse al otro día. Usted se imagina, o sea, si yo me pongo los zapatos de Lea, ¿qué cree usted que pasó en la noche? Aquí dice el versículo. Y sucedió que a la noche Labán tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él
durmió con ella. Jacob tuvo relaciones sexuales con Lea a oscuras, creyendo que era Raquel. Y le dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Mi hermana, si usted fuera Lea, ¿qué pudo haber pensado usted esa noche? Va, mis hermanas, les voy a hablar de mí. Yo creo que yo no hubiera pegado el ojo en toda la noche. No hubiera dormido. Porque su primera noche de bodas y la primera noche que ella perdió su virginidad, la perdió con un hombre que ella sabía que no la amaba, que estaba enamorado de su hermana, que tuvo que fingir ser la hermana. ¿Y qué iba a pasar al otro día cuando este hombre se despertara y descubriera que ella no era Raquel? ¿Usted cree que usted dormiría plácidamente sin saber el problema que se vendría al otro día? Cuando Jacob se despertara y se diera cuenta que no era Raquel y que era la hermana. Mi hermana, eso fue exactamente lo que pasó. Lea se levantó, Jacob se despertó por la mañana y la primera noche de bodas de Lea fue ver el disgusto en la cara de su esposo. Miremoslo allí. Versículo 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué hizo Jacob de insofacto? ¿Usted se imagina el disgusto, la rabia, la frustración que pudo haber sentido Jacob, que trabajó por 7 años por una mujer del que estaba enamorado y que él se levanta por la mañana y resulta que no era la que él quería, sino que era otra? ¿Cómo se habrá sentido de defraudado, engañado, enojado? Yo me imagino los reclamos. ¿Cómo será que la Biblia dice que él inmediatamente fue a hablar con el suegro? Y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y entonces aquí viene. Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, o sea, esa no es la costumbre en esta tierra, que se dé la menor antes que la mayor. O sea, no, es que así no es la costumbre aquí. Pero quiero hacer esa pregunta. En 7 años que trabajó por Raquel, Labán nunca se le ocurrió decirle a Jacob los términos de la negociación. O sea, por 7 años nunca le dijo que así no era la costumbre de la tierra, que las cosas se hacían de esta costumbre, que es que así no era. Labán lo dejó trabajar 7 años por Raquel, para luego decirle que así no era la costumbre. Mire la proposición de Labán a Jacob. Cumple la semana de esta y te será dada también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Ay, mis hermanas, las cosas que uno se encuentra en la Biblia. Dígame si no. Claro, a él le había ido re bien con el trabajo de Jacob. Jacob era un hombre muy diligente y Dios bendecía el trabajo de Jacob. Y que dijo, no, a este le puedo sacar otros 7 años más de servicio. ¿Usted cree que yo lo voy a dejar ir así como así? Lo engañó y lo hizo trabajar otros 7 años más. Mis hermanas, qué triste esto. Porque usted se imagina Jacob volver a aceptar y decirle, bueno, está bien, lo voy a trabajar otros 7 años más por la otra mujer. ¿Y sabe quién estaba en medio de todo esto? Lea. Lea que experimentó el poco valor que su padre le dio. Lea que experimentó el primer día de su boda el rechazo de su propio esposo. Y Lea que tuvo que luego vivir 7 años viendo a su propio esposo trabajar para tener la dote de otra mujer. Por eso, hermanas, la Biblia no se equivoca
no se equivoca. Cuando la Biblia nos dice aquí, e hizo Jacob así, ¿qué hizo? Trabajó otros 7 años, otra semana por aquella. Y entonces cuando trabajó, ahí sí, le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel, o sea, Jacob tuvo relaciones con Raquel. ¿Y qué pasó aquí? Vean. Y amó, y amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán otros 7 años más ya como yerno con las dos. Pero hay algo que quiero en esto. Mis hermanos, hoy vivimos en un mundo donde nos dibuja dónde puede estar mi valor. Cuando yo me siento despreciada, dice el versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Entonces, quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Te has sentido en algún momento despreciada? ¿Has sentido que en tu familia nadie te aprecia? ¿Que te has criado en un lugar donde no te valoran, donde no te dan un valor, donde no te sientes amada, respetada y valorada? A Lea le pasó. Quizás te has sentido como Lea en medio de un matrimonio donde tu esposo no te ama y te sientes despreciada, te sientes poco valorada por tu esposo. A Lea le pasó. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotras las mujeres? Que nosotros empezamos a buscar nuestro valor muchas veces en los lugares equivocados. Entonces la mujer hoy en día, cuando se siente menospreciada, empieza a buscar el valor en el lugar equivocado. Empieza en esa falta de valía, porque me siento poco valorada. Yo empiezo a buscar mi valor, pero ¿a dónde lo busco? Entonces algunas mujeres dicen, no, en mi carrera, cuando yo sea una mujer profesional, eso me va a dar valor. Me voy a sentir valorada, voy a ser una mujer independiente, una mujer empoderada, como dicen hoy en día. Porque así se van a dar cuenta que yo valgo la pena y que yo tengo valor. Entonces, un título es lo que una mujer dice, valgo la pena. Otras mujeres buscan su valor en la belleza. Entre más bonita me vea, más tengo valor, más valgo la pena. Si soy hermosa, van a ver mi valor. Otras, el ejercicio, ¿cierto? No es que esté mal ir al gimnasio y hacer ejercicio. No es que esté mal, a veces la moda, las compras, esos lugares a donde la mujer acude para poder obtener su valor. Porque si estoy a la moda, si me visto bien, si tengo mi closet lleno, bolsos, zapatos, tengo valor. Voy a demostrar que yo tengo valor. Mis hermanas, ¿tener una profesión está mal? No. ¿Arreglarte está mal? No. ¿Hacer ejercicio está mal? No. ¿Comprar algo de ropa está mal? No. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Estamos mal cuando tú y yo creemos que son esas cosas las que nos dan valor y que mi valor depende de eso, que eso es lo que me da valía. No es así, porque el día que no puedas ejercer tu profesión, entonces vales menos. El día que no puedas tener tu figura a punta de gimnasio, entonces ya no vales. El día que lleguemos a ser mujeres de más edad y empiecen a llegar las arrugas y ya no nos veamos tan hermosas en el espejo, entonces valemos menos. Mis hermanas, mi valor no depende de la opinión de los demás. Mi valor no depende de cómo otros me miren. Lea vivió mucho tiempo pensando que su valor dependía de lo que valor que su padre le daba.
o que el valor que Jacob le daba. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cómo Lea buscaba su valía en su esposo, que su esposo le diera valor. Y cómo se sentía de desdichada cuando no lo lograba. No busquemos nuestro valor en los lugares equivocados. Nosotros valemos porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Nuestro valor es el valor que Dios me da. Dios me hizo criatura suya, me formó con sus manos, me dio mente, me dio voluntad, me dio identidad. Mis hermanas, si nosotros quisiéramos ver cuánto valemos a los ojos de Dios, el valor que Dios le da al ser humano, el valor que Dios te da a ti y a mí, valemos tanto para Dios, pero tanto que su palabra dice que amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera Dios nos ama. La Biblia dice que Él nos ama con amor eterno, que Dios no quiere nuestro mal, sino que quiere nuestro bien, que Él quiere que encontremos nuestra identidad, pero no está en los demás, no está en las cosas del mundo, en las cosas de esta tierra, está en el Señor. No busquemos llenar nuestra falta de valía en cosas que no nos van a dar valor. Porque esas cosas terrenales pasan, son pasajeras, son de esta tierra. Eso pasa. Pero el valor que Dios nos da, mis hermanas, es un valor eterno. Y valemos delante del Señor. Por eso quiero que vean este versículo. Versículo 31. Y vio Jehová. Quizás para Labán, Lea, sus hijas no tendrían quizás mucho valor. Quizás para Jacob, Lea no era que tuviera mucho valor, su esposa. Ay, mis hermanas, pero vio Jehová. Porque lo que para el hombre es, tal vez pasa desapercibido, no para Dios. Lo que quiero que hoy veas es que Dios te ve. Cuando nadie te ve, Dios te ve. Quizás nos podamos sentir invisibles para muchas personas que no nos valoran, pero Dios me ve. Lea, Lea era menospreciada. Esa palabra menospreciada es poco apreciada, o sea, le daban poco valor a Lea. Pero vio Jehová. Para Dios, Lea no era invisible. Para Dios, Lea no era insignificante. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y quiero poner esos versículos delante de ti, porque quizás si no te identificas ahora con Lea, quiero decirte que hubo alguien en este planeta que vino a este mundo, que experimentó el mayor de los desprecios. Un hombre que nunca pecó, que nunca le hizo mal a nadie, que vino a esta tierra a hacer el bien, que vino a esta tierra a amar, a sanar, a ayudar. Él vino intencionalmente a todo lo bueno en esta tierra. Todo lo que Cristo hizo aquí, lo hizo bueno para ti y para mí. Pero ¿cómo le recibió? Isaías 53 nos dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue que menospreciado, no lo estimamos. Jesús no fue valorado en la tierra. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mis hermanas, Jesucristo
Solo vino a hacer el bien a esta tierra. Y lo único que recibió de este mundo y de todas las personas que tiene fue desprecio y menosprecio. A tal punto que fue crucificado en una cruz. Fue insultado, escupido, golpeado. Le dieron a beber vinagre. Lo llamaban delincuente. Se burlaban de él, se reían de él. Para el mundo él no valía nada. Pero ¿saben algo? En 1 Corintios 4, acercados a él, a Cristo, piedra viva. Y mire lo que dice de Cristo como piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios. ¿Qué era Cristo para Dios? Escogida y preciosa. ¿Sabe por qué? Porque ese era su Hijo amado. Y Dios dice de Jesús, ¿se acuerda cuando fue bautizado? Que se escuchó la voz. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mis hermanas, Cristo fue desechado por los hombres, pero precioso, escogido, amado y de gran valor para Dios. ¿Y saben qué? Yo no veo en las escrituras a Jesús quizás sintiéndose frustrado, ni mendigando aprecio ni cariño, ni veo a Jesús que su valor dependiera de las personas. Jesús experimentó el rechazo, experimentó la poca valía que los seres humanos ocupaban en su lugar. Él sabía, él lo dijo en Juan, yo sé quién soy, de dónde he venido y para dónde voy. Porque Jesús tenía clara cuál era su identidad. Él sabía que él era el Hijo de Dios, el Cristo. Yo sé quién soy. Yo sé de dónde he venido. Yo sé para dónde voy. Su identidad era clara. Jesús nunca tuvo duda de su identidad. El mundo me ha dejado solo. Ustedes me han dejado solo. Pero no estoy solo, dice él. El Padre está conmigo. Mi Padre me acompaña. Jesús sabía que su valor no estaba en las personas, ni en lo que las personas le dieran, sino que su valor está en Dios. ¿Quiénes somos en el Señor? Y mis hermanas, ahí es donde quiero que tú vayas, donde quiero que vayamos las dos. Yo no estoy diciendo que no duele ser menospreciado, que no lastima sentirte poco valorado, porque nos duele. Eso es una realidad. Pero recuerda que tu valor está en el Señor y que para Él tenemos un alto, gran y precioso valor. Que las personas que están a mi alrededor, lindas, bellas, lo que sea, no determinan mi identidad, no determinan mi valía. Eso tuvo que descubrirlo Lea más adelante. Y lo vamos a estar viendo en los temas que vienen, en el video que viene. Cómo Lea empezó a entender que su identidad no se trataba del amor de su esposo, la aceptación de su padre, no, que su valor estaba en el Señor. Esto cambió la vida de esta mujer y espero que cambie tu vida y cambie la mía. Hasta aquí llega este tema eh, de este video que no había quedado. Espero que sea de gran provecho para ti, que sea de gran provecho para cada una de nosotras.
Voy a dejar por aquí entonces de compartir. Y muchachas, mucho ánimo, que el Señor les bendiga, les guarde. Ánimo para con el material, las enseñanzas que siguen, ¿cierto? Em, Está el otro video que viene ahora del otro tema y ya más adelante vamos a estar continuando entonces con la ciencia. Les animo a que se sigan leyendo el material, que sigan estudiando los videos, pero mis hermanas las animo más que todo a que vayan al Señor y refúgiense en Él. Y que el mensaje que Dios ha traído para nosotras en esta tarde de verdad transforme nuestros corazones. Que el Señor las bendiga enormemente. Un saludito especial para cada una, que el Señor las bendiga.